Bueno, mientras tanto, 3 puntos que vale la pena abordar en el transcurso de esta tarde, de un dólar recontra caliente a 550, de un dólar que no tiene precio, no tiene referencia. De eso vamos a profundizar con Helio en minutos, porque definitivamente estamos hablando de un lunes financiero negro. Es muy bueno en términos de acciones, porque el acuerdo con el fondo da cierta previsibilidad, suponen, en términos de los ingresos de caja, porque empieza a hacer algún trabajo sucio en términos de la devaluación para que no quede todo para el próximo gobierno. Pero, cuidado, porque la expectativa fijada en un dólar paralelo que fija precios puede complicar las aspiraciones no solo ya electorales del oficialismo, sino también la transición en la Argentina de acá a diciembre. Entonces es un mix, es un ida y vuelta, es un difícil equilibrio en el que está entrando todo el mundo económico por estas horas. Esta es la foto política de esta mañana, es la foto de lo que fue ayer la elección en Córdoba Capital, donde había más de 1 millón de personas habilitadas para sufragar y donde el primer dato distintivo de la victoria de Daniel Pacerini, que retiene para el oficialismo provincial, para el que hoy todavía gobierna Schiaretti, pero que pasará a gobernar Yarlora y que lo tendrá Pacerini como intendente de la ciudad capital, el elemento distintivo es que 40% de la gente no concurrió a votar y es el nivel de participación más bajo histórico en Córdoba Capital, que desde fines de la década del 90 decidió desdoblar la elección a gobernador y vice de la elección a intendente de la ciudad capital. Y esta es la imagen que a mí me empieza a generar un denominador común, es decir, hay un actor adicional en esta elección que es el ausente. El ausente es una entidad, es el que decide no votar. Acá hubo además un elemento, la Junta Electoral sacó un comunicado diciendo que el voto es obligatorio, pero que no iba a haber sanciones para el que no concurra. Voto es obligatorio, pero no va a haber sanciones para quien no concurra. Por lo tanto, de hecho se convirtió en optativo. Y eso es lo que estamos viendo. Y si es optativo, en consecuencia ya no tengo la necesidad de ir, efectivamente voy si quiero elegir. De hecho, casi no hubo votos en blanco en esta elección. Porque en realidad el que no quería votar a favor directamente se quedó en su casa. Hubo 10.000 votos en blanco. En una elección donde participaron más de 500.000 cordobeses. Este es el comunicado de la Junta Electoral. Volvamos a la placa anterior. Desde el 83 hasta esta parte. En el 83 vuelve la democracia, 88% de la población de la ciudad capital de Córdoba fue y votó. Empezó a bajar cierto desencanto. Crisis del 2003, concurre a votar el 70%. Se constituyó hasta esta elección en el nivel más bajo. Después recupera parcialmente. Llega casi al 74, 73%. Del total de los electores, o sea, 3 de cada 4 en condiciones de votar iban y sufragaban. Y ayer votó el 59%, es decir, 41% se quedó en su casa, no sufragó, no eligió, no votó. Fuerte, ¿no? Realmente fuerte. Y este es un dato distintivo. El otro es que el peronismo gana. Gana una elección con una ventaja que en la previa nadie imaginó. Sacó más de 7,5 puntos el intendente electo Pacerini sobre Rodrigo de Loredo, que había logrado abroquelar a Juntos por el Cambio detrás de su imagen. Es una provincia no kirchnerista, con una preeminencia del peronismo muy importante, pero no hegemónica. De hecho, en las elecciones que empezaron en marzo, muchas localidades fueron ganadas por Juntos por el Cambio. Había un clima, un caldo de cultivo que algunos suponían que podía pasar de manos. Córdoba, de hecho, Yarlora gana por 3 puntos porcentuales a Luis Juez en una elección muy cerrada, donde la victoria la justifica en la diferencia que saca en la ciudad capital, que es lo que vuelve a ocurrir con la victoria de Pacerini, que le gana nítidamente al propio Rodrigo de Loredo. Y un dato anecdótico, aquí la izquierda se ubica tercera con Laura Vilches y logra una banca en el Consejo Deliberante. Sacó casi el 3% de los votos, conformando y constituyéndose casi en una rareza en este escenario donde ha habido múltiples elecciones y donde la izquierda ha estado prácticamente ausente en términos de protagonismo y en términos de incursión efectiva en los consejos deliberantes, en las legislaturas, ni que hablar en términos de adquisición de poder en distintos estratos de gobierno. Así que efectivamente Córdoba Capital tiene este denominador. Muy buena elección del oficialismo provincial, le significa un relanzamiento al propio Schiaretti, parcial,
como todo. Hubo un llamado de Yarlora a ponerle el límite al centralismo porteño y a que se escuche el clamor desde el interior y que se vote desde ese sentido. Veremos cuánto hay de posible en perspectiva, teniendo en cuenta que los candidatos más importantes básicamente son del AMBA, salvo Schiaretti. Así que yo creo que aquí efectivamente tenemos un elemento. Rodrigo de Loredo estuvo muy activo, buen comunicador, conformó y cerró filas con todo el abanico de Juntos por el Cambio y sin embargo no alcanzó. Me parece que está diciendo algunas cosas también, del método de campaña, de cómo se planifica, en un todo, además, de acuerdo, todo el sistema político de que no fue la mejor fecha ponerlo el domingo pasado, porque hoy volvieron a clase los chicos en Córdoba, como en buena parte del país, y la verdad que por consecuencia votaron en un domingo donde todavía estaban de vacaciones. Y este es un tema. Córdoba, mucho se habla del cordobesismo, institucionalmente tiene alguna deuda. Una de ellas es que la elección no tiene calendario fijo. Está siempre a gusto y piacere del Poder Ejecutivo de turno. O sea, elige la fecha en virtud de las conveniencias políticas. Lo segundo, que creo que no es menor, me da la impresión que debería establecerse reglas para que eso no sea parte de algo funcional al poder de turno, de manera tal de darle una institucionalidad que signifique un salto cualitativo. Miren lo que es la imagen, ¿no? Los hice venir al pedo, dijo Rodrigo de Loredo. La verdad que no. Es una imagen de una unidad de Juntos que quería traspasar la pantalla, quería traspasar Córdoba capital, quería dar la imagen de eso que una parte importante de la sociedad le está pidiendo al propio Juntos mientras discuten Patricia Burri, Rodríguez Larreta, si finalmente van a poder tener o no un búnker común, es decir, un mismo escenario en la noche del 13 de agosto o no. En fin. Segundo tema, hablando del interior, Rosario. Miren lo que es la Rosario violenta, que tiene nuevo récord de homicidios. 160 muertos en lo que va del año. Probablemente se encamine hacia el año más trágico en términos de tasa de homicidio. O sea que nunca hayamos o estemos asistiendo a un hecho que nunca ocurrió. Nunca va a haber habido tantas muertes como este año, si es que esta línea en el tiempo de los primeros 7 meses del año se prolongase hasta fin de año. Razones para no pensarlo son pocas, porque piensen que además Perotti está en retirada, Lewandowski hizo una muy mala elección y la conducción de la fuerza policial está en manos de un poder que se está yendo. Dicho esto, miren lo que es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Esto es provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, promedio nacional y Rosario. Naturalmente, la azul es provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires es la verde. Está abajo de 3 cada 100.000 habitantes. Nación, promedio, 4,2. 4,2. Ahora, Rosario, 22,1. Esto es datos 2022. Y miren lo que es la explosión desde la caída 19, 2020, 2021, 2022. 21,8 había sido el récord anterior. Cuando 2013, pleno estallido de la revuelta entre los monos por el dominio y la hegemonía del negocio del narcotráfico en Rosario. En ese momento alguien, Larroque, le endilgaba al socialismo ser el narcosocialismo, mientras el socialismo le endilgaba al gobierno nacional desentenderse del delito federal que implicaba el narcotráfico. Baja la tendencia, explota. Y ahora probablemente estemos caminando hacia 23, 24 homicidios cada 100.000 habitantes. Es impactante, ¿no? Un amigo me pasaba algún dato respecto a lo que sucedía en otros lugares del mundo. Rosario particularmente lo pongo sobre el tapete hoy porque han asesinado de un balazo a un chico de 16 años en una casa en construcción en Rosario y porque ayer hallaron el cadáver de un hombre debajo del puente de Avenida Sorrento, cuerpo que fue hallado por un vecino que pasaba por el lugar. Efectivamente, 2 muertos en las últimas horas. Además, esta madrugada incendiaron 3 automóviles en forma simultánea en la madrugada, no se sabe por qué, están buscando algo que los pueda acercar hacia dilucidar qué ocurrió. Y mientras tanto, además, se está recuperando parcialmente, porque sigue en un estado muy crítico, muy delicado, la mujer que iba en bicicleta. Los ladrones, la semana pasada, los ladrones la tiraron al piso. La ambulancia tardó más de 1 hora en asistirla. Es el caso que vimos el jueves pasado. Y su vida
está en riesgo, está en terapia intensiva, en un cuadro muy delicado, desde hace 96 horas. Bueno, por eso marco lo de Rosario. Y algún amigo me daba cuenta, hablando de estos temas, de lo que pasa en alguna otra geografía argentina y del mundo. Miren esta otra placa comparativa, si es que la tenemos, de los homicidios. Esto es Rosario, 22,1. Medellín, 15. Bogotá, 12,8, hablando de Colombia. Cali, 39,3. Ciudad Juárez, México, 67,7. Homicidios cada 100.000 habitantes. Es un nivel altísimo, ¿eh? La Argentina promedio está en 4 homicidios cada 100.000 habitantes. Ciudad Juárez hoy es la 9ª ciudad con mayor tasa de homicidios en el mundo. Cali la 32ª. Dicho esto, de más de 1 millón de habitantes, Colima en México es la primera. 181 homicidios. ¿Saben lo que es 181 homicidios teniendo en cuenta que Rosario es un caos con poco más de 20? Imagínense 181 homicidios. Tijuana es la segunda. Ciudad Juárez después. Tijuana 105 homicidios cada 100.000 habitantes. Dramático, ¿no? Bueno, y el último tema, para no dejar de hablar de un tema que nos ocupa. Ucrania, 515 días en el infierno. Esa es la postal, ¿eh? Hoy hubo nuevos ataques, donde en Odessa, por parte del ejército ruso, 1 muerto, 25 heridos. Es una crisis que no cesa. Zelensky pide a gritos que alguien pueda mediar. Nadie lo está logrando. La paz no aflora, no hay perspectiva. Y llevamos 515 días de crisis, que también está en el Mar Negro, donde Rusia ha atacado los puertos de Ucrania tras la ruptura del acuerdo por el tema de los granos. Recuerden que ya no hay un canal para sacarlos. Nadie en el mundo quiere intervenir. Y un mapa de la inteligencia británica muestra cómo está la hegemonía en Ucrania a esta hora. Y buena parte del territorio está en manos rusas, aunque todavía resiste el centro ucraniano. Esto es un informe de inteligencia del gobierno británico conocido en el día de hoy. Fíjense que esta es la zona tomada por los rusos. Todo el resto es una zona que está con la resistencia de Ucrania y un poder ruso muy fuerte. En Bielorrusia, mientras tanto, con Lukashenko, Putin está pergeñando las nuevas avanzadas, justamente hoy, a 515 días de ese infierno que empezó a producirse, que el mundo lo tuvo como centro y eje de debate, que por supuesto es un tema de los más importantes, pero cuya respuesta nadie se la puede alcanzar.